Muy buenos días todos. Seguimos con verificación y validación de software. Y siguiendo hablando de testing no funcional, hoy vamos a empezar a hablar de otra cosa, también dentro de lo que es testing no funcional. Cuando nosotros desarrollamos un software, una app, un programa, lo que sea, sin duda nuestro objetivo final es que alguien lo use, que la gente lo use, por eso lo estamos desarrollando. Entonces, qué tan fácil, qué tan intuitivo sea de usar un sistema es un factor muy importante. Algunos hasta dicen que es el factor más importante. ¿Hasta dónde no les han pasado a ustedes de dejar de usar un sistema porque era difícil de usar, complicado, poco intuitivo y se cambiaron a otro sistema? ¿Cuántas veces nos pasa a veces que buscamos una app, la descargamos, la miramos y en los primeros segundos del uso que no nos lo entendimos, no nos enganchamos, listo, la saco y busco otra app? Y ahí lo que está pasando es que están haciendo una decisión muy rápida, están evaluando muy rápidamente qué tan intuitiva es la app. Y están decidiendo que no es intuitiva y la dejan de lado y buscan otra app. Y en esa decisión entran en juego muchas cosas y afectan a muchas cosas. Hay trabajadores detrás que hicieron esa aplicación que no están quizás logrando lo que querían hacer y están haciendo que ustedes se vayan a buscar otra app. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros si un sistema es usable o no? Fíjense que esto no es testing funcional. Acá no estamos evaluando si el sistema funciona bien. Si dado un entero me devuelve lo esperado. Acá estamos yendo más allá de eso. Es más, muchas veces cuando hablamos de evaluar si un sistema es usable o no, asumimos que no tiene errores, porque estamos evaluando otra cosa. Lo que estamos evaluando, lo que estamos midiendo, es lo que se conoce como la usabilidad del sistema. Entonces, hoy vamos a hablar de testing de usabilidad. Que existen muchas formas de medir la usabilidad de un sistema. Les voy a ir dejando, va a haber mucho material de lectura por si quieren engancharse más con este tema. Es muy amplio, hay muchas cosas escritas sobre cómo evaluar si un sistema es usable o no. Porque acá lo que entra en juego es que cuando hablamos de testing funcional, el testing funcional es fácil de entender si funciona bien o no, porque tenemos una especificación. Sabemos que si ingreso un 2 tiene que dar un 4, entonces pruebo 2, me da 5, está mal, listo. Es fácil de observar eso. En cambio, cuando hablamos de qué tan fácil es algo de usar, ¿cómo medimos eso? ¿Cuál es la métrica para medir si algo es fácil de usar o es intuitivo o se entiende bien? Eso es más complicado. Por eso es que vamos a ver que hay dos grandes formas de evaluar la usabilidad de un sistema. Tenemos aquellas formas que involucran al usuario y aquellas que no. Porque obviamente acá, cuando hablamos de usabilidad, la usabilidad es muy subjetiva. Aunque vamos a ver que hay cuestiones que son más concretas, pero la usabilidad es una cuestión de percepción del usuario. Nosotros como desarrolladores no deberíamos ser los encargados de evaluar, de decidir si nuestra aplicación es útil o no, si es fácil de usar o no, porque estamos muy metidos en el tema. En cambio, el usuario no. Cuando nosotros hacemos una aplicación para uso de propósito general, como puede ser sistema de parquímetros, bueno, mi usuario debería ser, mi usuario ideal, alguien que no es de sistemas, alguien que por ahí no tiene muchos conocimientos de cómo usar una app. Ahí es donde yo voy a evaluar realmente la usabilidad del sistema. Pero también es mucho más complicado, como vamos a ver hoy, evaluar con el usuario. Se requiere mucho más trabajo, se requieren tener usuarios que quieran venir a hacer el trabajo. Entonces también tenemos alternativas que no involucran al usuario. Y vamos a empezar por los métodos que no involucran al usuario. ¿Sí? Lo que sí hace falta acá es tener lo que la bibliografía llama un experto en usabilidad, que en realidad es alguien que sepa, que quiera leer, que quiera conocer un poco más de usabilidad, de conceptos y términos. Ya con eso uno puede empezar a hacer una evaluación de usabilidad sin requerir al usuario. Y a esta persona la vamos a llamar el experto en usabilidad. Tenemos varias técnicas. Vamos a ver lo que se llama el walkthrough cognitivo, la evaluación heurística, la evaluación basada en una revisión y la evaluación basada en el uso de modelos. Todas estas, recuerden, no involucran al usuario, pero sí necesitan de alguien que sepa un poco del tema. Primero está el walkthrough cognitivo. El walkthrough cognitivo se basa en los walkthrough que vimos de código y cuando vimos revisión de pares. ¿Se acuerdan que en la revisión de pares yo tengo un
programador que tiene un código, ese código se lo da a otra persona que lo mira. Le hace el walkthrough, lo va mirando y va haciendo observaciones sobre lo que la otra persona hizo. No se ejecuta el código, es una evaluación estática. El walkthrough cognitivo tiene el mismo espíritu. Nosotros lo que hacemos acá es lo siguiente. Yo tengo una aplicación que tiene su interfase gráfica y tengo lo que llamamos una meta. La razón por la cual yo desarrollé la aplicación, lo que yo puedo hacer con la aplicación. Siguiendo con el sistema de parquímetros, porque me gusta mucho hablar de los parquímetros de Bahía Blanca, yo tengo la aplicación de parquímetros de Bahía Blanca y mi meta es poner el parquímetro, entrar al parquímetro con mi auto. ¿Sí? Entonces tengo mi aplicación, tengo mi objetivo y en el walkthrough cognitivo lo que se hace es se describen la secuencia de pasos que se deben hacer con la interfaz para lograr la meta. Se describe esa secuencia de pasos, se dice, bueno, ejecuta la aplicación, anda a este menú, apretá este botón, selecciona esta lista, hace esto, todo detallado paso por paso. Se da esa secuencia de pasos y se da el perfil del usuario. Es decir, el usuario tiene que hacer todos estos pasos y para mí el usuario tiene estas características. Para mí el usuario es una persona de 85 años que no usa computadora. O para mí el usuario es una persona de 20 años acostumbrada a usar redes sociales. Pero de alguna manera describo de la mejor manera posible el perfil del usuario que yo pretendo que haga esa secuencia de pasos. Yo como desarrollador de la aplicación. ¿Qué es lo que hace el experto en usabilidad? Mira las pantallas, mira la secuencia de pasos, mira el perfil del usuario y evalúa si ese perfil de usuario va a ser capaz de resolver fácilmente esa secuencia de pasos mediante esas interfaces. Acá el objetivo es establecer qué tan fácil va a ser de aprender el sistema, qué tan fácil va a ser de repetir las operaciones y que el usuario aprenda a hacer esas acciones. Por eso es que es tan importante que esté involucrado el experto. Entonces, a partir de esto, el experto nos dice, bueno, esto sí va a ser fácil de hacer o esto no. Fíjense que nosotros, la gente, todos, hacemos walkthrough cognitivo muchas veces sin darnos cuenta. Cuando alguien, no sé, alguien nos da direcciones para llegar a un lugar, cuando alguien nos está diciendo una receta, a veces mientras estamos escuchando decimos, para, anotámelo porque no me lo voy a acordar. Eso fue un walkthrough cognitivo. Porque alguien nos estaba dando una serie de instrucciones. Nosotros, escuchando esas instrucciones y evaluando nuestro perfil y conociendo nuestra capacidad para recordar cosas, decidimos que no íbamos a acordarnos de todo eso. Mejor escribímelo. Eso fue un walkthrough cognitivo. Les voy dejando muchos links por si quieren ver más de este tema, porque realmente es muy lindo tema y hay muchas cosas al respecto. Así que después lo pueden seguir chusmeando si quieren. Por otro lado, después de del walkthrough cognitivo, están las evaluaciones heurísticas. Las heurísticas son guías, principios o reglas que nos ayudan en la toma de decisiones. ¿Sí? Básicamente son, como les decía antes, son guías, son recomendaciones, son como los patrones de diseño. Es decir, bueno, si vas a hacer este sistema con estas características y te conviene hacerlo de esta manera. Y la heurística funciona también como una forma de evaluar. Uno conociendo el experto que conoce esas guías, esos principios, puede evaluar una interfaz y decir, bueno, acá no se están respetando ciertos principios o sí se están respetando. Esto, por ejemplo, son las 10 heurísticas de usabilidad que identifica Nielsen, un investigador muy importante dentro del área. Entonces, uno conociendo esas heurísticas puede empezar a mirar aplicaciones y decir, bueno, esta aplicación ¿tiene visibilidad del estado del sistema? ¿Los controles están claros? ¿Son visibles? ¿Se entiende del botón y el texto del botón y el dibujo del botón? ¿Se entiende qué es lo que hace el botón? Eso es una evaluación heurística. Las evaluaciones basadas en revisiones lo que hacen son tomar estudios ya realizados sobre ciertos aspectos visuales y su usabilidad. Por ejemplo, hay estudios de usabilidad sobre los iconos. Cuando un icono es fácil de entender. ¿Qué características tiene que tener un icono para que la persona entienda el significado de la operación asociada a ese icono? Lo mismo con los menús, con los textos. Cada elemento visual
y aparece en una interfaz, tiene sin duda asociada una revisión. Es decir, un estudio teórico de la usabilidad de ese elemento. Campos de texto, listas desplegables, títulos. Para todo eso hay una revisión de usabilidad. ¿Qué es lo que hace el experto en usabilidad en este tipo de evaluación? Ve todos los elementos involucrados en la interfaz, estudia las revisiones que haya hechas sobre ese elemento y después, a partir de esas revisiones, evalúa si en esta interfaz se respetan o no. Hay un montón. Y por último están las que están basadas en el uso de modelos. Estas son métricas, estas son cuentas que nos dan números, que están buenas, son más fáciles de aplicar que las anteriores. Una se llama KLM, Keystroke Level Model. Esta es una métrica que estima el tiempo que va a tardar el usuario en realizar una tarea, en tiempo en segundos. Y para eso lo que se hace es, se describe la interacción que tiene que hacer el usuario para desarrollar una tarea. Por ejemplo, para loguearse hay que llevar el mouse al campo de nombre de usuario, escribir el nombre de usuario, después ir al campo de contraseña, escribir la contraseña y después apretar el botón de ingresar. Esas acciones se describen en términos de operadores, ¿sí? Que puede ser presionar una tecla, mover el mouse, un montón. Cada cosa que nosotros podemos hacer dentro de KLM tiene un operador. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en KLM estos operadores están tabulados por tiempo. Por ejemplo, K, el operador K representa escribir una tecla, teclear. Y está tabulado a partir de muchas estadísticas los tiempos que le lleva a una persona teclear una tecla en función de su perfil. Por ejemplo, un buen mecanógrafo teclea una tecla cada 0.11 segundos. Escribir un código muy complejo, por ahí un captcha, lleva 0.75 segundos por tecla. De esta manera, si yo describo todo mi conjunto de interacciones en términos de estos operadores, yo puedo empezar a decir, bueno, para loguearse un usuario promedio va a tardar 2 segundos, un usuario experto 1 segundo. Y esto me resulta muy útil cuando yo quiero comparar interfaces. Por ahí tengo dos propuestas de interfaces y quiero saber cuál es la mejor. Bueno, una forma de evaluarlo es a partir de los tiempos. Como cambiando quizás ciertas cuestiones de cuántos botones tengo, los menús, lo que tengo que ingresar y lo que no tengo que ingresar, me afecta el tiempo que tarda el usuario en resolver una meta. Y eso es algo que puede hacer el experto en usabilidad. Y ahí les dejo links para que los miren. Hicks Law intenta predecir el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión a partir de esta ecuación que vemos acá. A y B son constantes que se ajustan a distintos perfiles de usuario. Y también lo pueden ver más. Y hay muchas más métricas que pueden leer desde esta página. Hay un montón. Hoy en día si buscan en internet, la verdad que si ustedes hoy en día buscan en internet usabilidad, cómo hacer que las aplicaciones sean fáciles de usar, van a encontrar un montón de resultados donde la realidad es que todos ellos se basan en los mismos principios. Así que cualquier cosa que lean va a estar buena. Es mejor que no leer nada. Entonces esos son los métodos que no involucran al usuario. ¿Qué pasa cuando yo tengo el acceso al usuario? ¿Qué pasa cuando yo tengo un usuario piola que está dispuesto a venir, a participar, que quiere formar parte del equipo y lo podemos usar? Eso nos abre otro conjunto de evaluaciones. Evaluaciones que están buenas y son mejores que las anteriores. Son mucho más ricos los resultados que vamos a obtener acá que en todas las que vimos antes. Son mucho más difíciles de obtener. No solamente porque las metodologías son más difíciles, sino porque lleva más tiempo, más recursos, pero están buenas. Acá tenemos lo que son los métodos experimentales, los observacionales y las técnicas de consulta, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo tiene su génesis, su base en lo que es un experimento científico. Un experimento científico, nosotros formulamos una hipótesis, seleccionamos una muestra aleatoria, ¿sí? Aplicamos un control cuidadoso para que no haya cuestionamiento sobre los resultados, tenemos un grupo de control y hacemos el experimento. Pero la realidad es que esto no siempre es posible. En los experimentos de usabilidad también tenemos un objetivo, es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos evaluar? ¿A qué estamos buscando? Tenemos que tener una muestra representativa. Acá el usuario es muy importante. Algo que yo siempre digo, si yo entro a la sala de control de un reactor nuclear, yo no voy a entender nada de las consolas, las interfaces que hay ahí.
pero yo no soy el usuario de ese sistema. Está bien que yo no lo entienda, porque no está pensado para mí. En cambio, si un físico nuclear entra a la sala de control de un reactor nuclear y le parece que las interfaces son complicadas y no se entiende nada, eso sí es un problema. Después, aparte de tener una muestra representativa, también el contexto es importante, porque la realidad es que cuando nosotros estamos usando aplicaciones, las estamos usando en un contexto, más cuando son aplicaciones de celulares. Lo más fácil es hacer un experimento, lo que llamamos experimento de laboratorio, en una oficina, con luz controlada, sonido controlado, un ambiente controlado. Pero muchas veces las apps las terminamos usando en la calle, al sol, con ruido. También tenemos que en algún momento recrear esas condiciones para evaluar la usabilidad del sistema. Es muy importante observar a los usuarios qué es lo que hacen, sus acciones, sus gestos. Muchas veces si los usuarios hablan en voz alta, o a veces hasta se les pide que hablen en voz alta para registrar las cosas que están pensando. Y acá es donde empezamos a recolectar información, tanto cualitativa como cuantitativa, y eso nos sirve a nosotros para tener feedback y volver a hacer el diseño o actualizar nuestras interfaces. Con una cuestión muy importante, que es lo que se llama el efecto del observador. El efecto del observador dice que en un experimento, cuando yo estoy observando el experimento, el hecho de estar observando el experimento puede llegar a afectar el experimento. Entonces, yo digo, bueno, pongo a los usuarios a usar mi aplicación para ver cómo son sus reacciones en una situación real. Pero hay 20 personas alrededor de mi usuario observándolo, tomando nota, y hay un montón de cámaras filmándolos. ¿Hasta dónde esa situación no termina afectando el comportamiento del usuario? Y eso hace cuestionar los resultados. Entonces, este efecto, el efecto del observador, también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay dos estilos básicos de evaluaciones, las que se llaman estudios de campo y de laboratorio, ¿sí? El estudio de laboratorio por lo general es el primero que se hace, porque se hace en un espacio controlado, en una oficina, a veces hay espacios específicos para hacer pruebas de usabilidad, pero es un lugar controlado, ¿sí? Cerrado, buena luz, buen ambiente, buen sonido. Y los estudios de campo son cuando se hacen en el lugar donde realmente la persona usaría el sistema. Muchas veces eso es más complicado, lleva más tiempo, más recursos y a veces hasta es imposible, por alguna cuestión, recrear la situación real. Y ya te digo, lo más importante es observar al usuario cuando usa el sistema y ver qué reacciones tiene el usuario, qué es lo que piensa, dónde va, qué toca. Todo eso ya nos da un montón de información sobre la usabilidad del sistema. Les dejo un par de videos que son muy graciosos para ver. Esta es cuando salió Windows 8. Fue un choque muy grande en su interfaz porque cambiaba un montón de cosas. Y esta gente lo que hizo fue a una chica que es diseñadora gráfica, le hizo usar Windows 8 por primera vez, le dio algunas tareas para hacer, mandar un mail, escribir un documento, pero la flaca estaba pasada de tequila. Entonces es muy verborrágica y dice todo lo que le viene a la cabeza. Y muchas veces termina diciendo cosas que todos pensamos cuando usamos Windows 8 por primera vez. Y después, en la serie Silicon Valley, que es muy buena serie y recomiendo que vean, hay varias menciones a pruebas de usabilidad que están muy buenas y recomiendo que las miren. Así que bueno, esas son pruebas de usabilidad, son muy importantes, hay que hacerlas, les dejo un montón de material para que vean. Eso es todo, espero que estén bien y nos vemos en la próxima.